Bueno, seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés, en esta oportunidad con nuestro invitado de hoy, Luis Enrique Gabazú. Luis Enrique ya es un amigo de la casa. Gracias, Juan Carlos. Luis Enrique es psicólogo y Daniel, investigador de ciencias sociales, pues es un excelente investigador, forma parte del equipo de 15yultimo.com. Saludos a nuestros amigos de 15 y Último. Valga la cuña. Ok, Luis Enrique, estamos viendo cómo los acontecimientos más recientes aquí en el país, acontecimientos violentos que insoslayablemente afectan la economía venezolana, ¿ok? Aunque no es nada nuevo estos acontecimientos, y nosotros en el 2014 habíamos vivido algo similar, vivimos en el 2002 con el golpe de Estado en contra del presidente Chávez y el 2003 con el paro petrolero. O sea, son acciones continuas, sistemáticas, de terrorismo, porque hay que llamarlo, insisto, hay que llamarlo como realmente son, actos de terrorismo. ¿Cómo ha afectado la economía en lo visible y en lo invisible, Luis Enrique? Porque yo sé que tú has estudiado eso. Gracias, Juan Carlos. Bueno, lo más inmediato es esa afectación material de daños vandálicos a las que ha hecho referencia el presidente de la República, que ha valorado el Ejecutivo hasta el momento de esa locución del presidente en alrededor de 50.000 millones de bolívares hasta ahora en daños a la propiedad material, al capital físico de la sociedad, de la economía nacional, tanto público como privado. Eso es lo visible. Eso es lo visible. Ahora bien, yo diría que la afectación económica de estos actos vandálicos, de estas guarimbas, de este terrorismo, porque ese es el nombre, y el calificativo que debe tener a efectos de estándares internacionales, claro, y para ejercer acciones. Incluso a efectos ¿no? internos de nuestra legislación, porque sin duda alguna, porque está regulado. Está regulado, claro, tenemos una ley de legislación antiterrorismo. Ahora bien, fíjate, por ejemplo, el daño terrible que le ocasiona esto a el riesgo país, ¿no? Okay. El riesgo país es una variable que, claro, en el caso de Venezuela, ni siquiera podemos decir que se calcula con base en fórmulas científicas ni nada, sino que está totalmente manipulado de manera tendenciosa por el interés geopolítico de Estados Unidos de derrocar el gobierno bolivariano y de afectar la economía venezolana. Pero sin embargo, sí necesitan ciertas excusas, ciertos justificativos de los cuales agarrarse para decir, mira, por esto es que a Venezuela le ponemos o le imponemos este riesgo país. Y una de esas variables es la inestabilidad política, la violencia, la percepción de ingobernabilidad. Y esto lo van a tomar sin duda alguna en cuenta las calificadoras de riesgo para continuar colocando a Venezuela en el peor lugar del mundo en riesgo país, lo cual nos encarece terriblemente la deuda externa de la República. Y aparte de eso, nos lo encarece porque el riesgo país, en la medida en que es más alto, te determina una prima adicional que deben pagar los bonos de la República, o sea, la emisión de deuda de la República debe pagar una prima por riesgo país que se suma a lo que normalmente debería pagar los bonos cuando el riesgo país está razonable, bajo. Claro. Y esto, o sea, el tipo de interés, los intereses que hay que pagar por el financiamiento externo es demasiado costoso para la República. Ahora, no es casualidad que esto ocurra justamente en momentos donde la República debe erogar importantes sumas de dinero para honrar los compromisos de deuda externa. Y esto viene a contribuir a, digamos, predisponer el riesgo en Venezuela de caer en un default, ¿no? Eso es lo que buscan. Claro. Para que cayendo en un default, fíjate la gravedad de caer en default. Hay ciertos analistas, incluso algunos camaradas de muy reconocida solvencia, de que es necesario que una de las soluciones sería que la República no pagara deuda, sometiera esa deuda a una revisión, a una evaluación, a una auditoría, y en función de eso, bueno, destinar esos recursos que se van ahorita en pago de deuda externa para solucionar los problemas que tiene la República de alimentos, de medicamentos, etcétera. Eso sería totalmente inviable para el gobierno en este momento, para el gobierno bolivariano y para el país, porque sobre Venezuela pesa, que es el factor que no terminan de tomar en cuenta quienes así piensan, pesa un decreto de amenaza inusual y extraordinaria para los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Y justamente si tú caes en default y dejas de pagar la deuda externa, de ahí se van a agarrar, en función de ese decreto de Obama, para inmediatamente congelar todas las cuentas bancarias de la República y del sector privado en el extranjero, decomisar esos activos, o sea, todo ese dinero que está depositado en cuentas bancarias en el extranjero, tanto del sector público como del sector privado, bloquear financieramente a Venezuela aún más, comercialmente, incluso un bloqueo tipo Cuba, como el que han sometido a Cuba durante tantos años. Imagínense ustedes si la situación ha sido difícil hasta ahora, sin todo eso, lo que sería para Venezuela algo como eso, ¿no?
te atacarían toda la parte de los bancos corresponsales para que Venezuela no pueda efectuar los pagos y cumplir con sus compromisos en el extranjero. Te atacarían totalmente la excusa perfecta para hacer todo eso. Te atacarían la estabilidad financiera de PDVSA, estrangulándote y asfixiándote las posibilidades de la industria petrolera de comprar sus activos, etcétera, en el extranjero. Es decir, incluso la intervención militar directa, como se hizo cuando a principios del siglo, con los Castro, que bloquearon los puertos de la República en función de una deuda externa, ¿no? del país. Entonces, son opciones que geopolíticamente son inviables para la República, ¿no? Y eso se busca con la afectación que se hace, porque todo este clima de violencia, de aparente ingobernabilidad, etcétera, impacta terriblemente sobre el riesgo del país. Eso es un daño económico que se le hace al país espantoso. Pero no solo eso, te afecta también el dólar today. Te afecta la cotización del dólar de guerra, porque evidentemente te genera una situación de pánico y una predisposición de los agentes económicos a refugiarse en la divisa aún más de lo que lo han venido haciendo tendenciosamente, inducido por estas condiciones de guerra económica. Y obviamente eso te va a determinar una escalada, o te puede determinar una escalada del dólar today, con la consecuencia devaluacionista y la consecuencia inflacionaria e hiperinflacionaria que eso tiene y que todos conocemos. Pues entonces es atizar más ese daño económico para la República. Pero además de eso, Juan Carlos, tenemos la variable, aparte de todo eso, de la inversión. Resulta que el 27 de marzo, en el marco del acto de cierre, de clausura del extraordinario evento de la Feria Venezuela Potencia 2017, el presidente Maduro hizo algunos decretos, tomó algunas decisiones. Una de ellas, que es muy importante, es la decisión que tomó en relación a la inversión extranjera directa. Porque una de las formas de atraer capitales que están escasos, las divisas están muy escasas, producto de la guerra petrolera, la guerra del fracking, la situación del mercado internacional, la recesión mundial, toda una serie de factores que inciden allí. El ataque nuevamente desde afuera hacia la economía venezolana. Entonces, esa restricción externa te obliga a buscar fuentes alternativas de divisa. Una de ellas, la más inmediata, la de más corto plazo, una de las típicamente de más corto plazo, es atraer inversión extranjera, ¿no? Y eso es, digamos, no importa que sea mucho o poco cantidad, pero por lo menos en el corto plazo te alivia el flujo de caja de la República, que es una variable clave en este momento. Claro, el presidente, ¿qué hizo con ese decreto? En el marco del decreto de emergencia económica, se fundamenta allí para suspender de alguna manera en algunos de sus efectos algunas de las legislaciones vigentes, sobre todo la ley vigente de inversiones extranjeras de 2014, que fue una ley que se promulgó en el marco, una reforma de la ley que se promulgó en el marco de la ley habilitante del propio presidente Maduro. Ahora, allí se establece una serie de condiciones a la inversión extranjera que son para garantizar que la inversión extranjera le rinda los beneficios al país, haga las derramas positivas que tiene que hacer, sea una inversión productiva, no especulativa, que no sean capitales golondrinos, una serie de características que hay allí muy importantes, pero que ciertamente ahuyentan a estos capitales que siempre están buscando la mayor cantidad de ventajas, las menores condiciones de riesgo. Y entonces es importante, si tú los quieres atraer en lo inmediato, por la situación de emergencia económica, que tú flexibilices un poco esa legislación de tal manera de atraerlos garantizando una seguridad jurídica absoluta y además una certeza y una garantía de que van a poder repatriar sus capitales sin ningún tipo de dificultad. Esto, con este tipo de clima de violencia, de terrorismo en las calles, de vandalismo, de aparente ingobernabilidad en el país, lo primero que te ahuyenta es la inversión extranjera directa. Entonces ya por ahí tienes una afectación también terrible que se está haciendo. Pero no solo eso, hay una buena cantidad de pequeña, mediana industria, pequeña, mediana empresa en Venezuela, empresarios serios que han sido aglutinados en torno al Consejo Nacional de Economía, que están invirtiendo o que tienen planes de inversión muy importantes en 2017, 2018 a futuro, en cualquiera de las áreas de actividad económica definidas por los 15 motores de reactivación de la economía. Estas inversiones también se ven afectadas por estas guarimbas, porque las personas, los inversores se aguantan, dicen vamos a esperar a ver qué pasa, etcétera. Se genera un clima que te ralentiza el ritmo de inversión que es tan necesario en este momento para garantizar los niveles de producción adecuados y de productividad que necesita la República. Y hay otros elementos más, Juan Carlos. Por ejemplo, el turismo. El turismo es un motor fundamental de la economía venezolana. Requiere inversiones y requiere sobre todo atracción de turistas extranjeros que vengan y gasten sus divisas, sus dólares acá en el país. Claro. Cuando tú tienes un clima, tú quieres viajar y estás escogiendo entre algunos destinos y eres un turista extranjero, pues obviamente ves un clima de desastre, de violencia en las calles, etcétera. Tú te dices, no, yo no voy a ir a Venezuela. Claro. Eso le causa un daño no solamente en lo inmediato, eso es un daño
de largo plazo, porque es un daño estructural que se le causa a la imagen del país. Es un daño perceptivo, es la percepción de inseguridad. Eso para curarlo, para sanarlo, eso son, bueno, mucho tiempo, eso es de largo plazo. Eso es un daño terrible que se le causa a la economía del país. Sin embargo, Luis, cuando vemos, comparamos este proceso incipiente de ataques terroristas y lo que ocurrió en 2014, se pone en evidencia que ha disminuido ostensiblemente esa capacidad de daño, esa capacidad de ataque. ¿A qué se puede atribuir eso desde el punto de vista del análisis que tú realizas y también psicológico? Pues? Mira, yo pienso, Daniel, que a eso contribuye mucho la moral revolucionaria del pueblo venezolano, ¿no? Las convicciones, la capacidad de comprender los procesos que, a pesar de todo este ataque brutal y salvaje al que ha venido siendo sometido el pueblo en su economía, en su bolsillo, en su estómago, en su salud, sin embargo el pueblo sabe distinguir muy claramente quién es el verdadero responsable de todos esos males que estamos padeciendo. Y aun cuando se ha tratado por toda la campaña y la guerra mediática más salvaje y brutal que se puede imaginar, que esa atribución de responsabilidad subjetiva, de esa culpa subjetiva, recaiga sobre el presidente Maduro y sobre el gobierno revolucionario bolivariano, el pueblo venezolano cada vez se convence más de lo contrario. Claro, sí. Para muestra un botón, la popularidad del presidente en las encuestas ha aumentado en alrededor de un 8-9% comparación a finales del año pasado a lo que va en el primer trimestre del año, dicho por las propias encuestas de encuestadoras de oposición. Así es. Es decir, que eso nos ubicaría la popularidad del presidente en este momento a nivel de encuestas en torno a un 30% cuando lo habían llevado incluso a un 20%. Y eso es un repunte muy importante, muy significativo, en el cual incidió el extraordinario acuerdo OPEP-no OPEP, sí, y la percepción que tiene cada vez más el pueblo venezolano de que el presidente se esfuerza en contrarrestar esta guerra económica y que los verdaderos responsables de esta guerra económica no es el gobierno bolivariano y sus políticas económicas, sino el ataque salvaje de la derecha, la ultraderecha. Oye, vamos a escuchar los comentarios de Tony, que lo tenemos aquí en... Claro que sí. Oye, extraordinario, Tony. Tony. ¿Te escuchamos, Tony? Ajá. ¿Primero te quieres callar o no quieres hablar? Tony, te escuchamos, hermano. Parecía que no tuviera retorno. No, debe ser que no tiene retorno. Bueno, fíjate, pero Enrique, rápidamente, sí, para puntualizar con lo anterior, a pesar de todo ese daño que genera, tanto interno como externo, desde el punto de vista de lo visible y lo invisible en la economía, vimos que en la Semana Mayor la ocupación hotelera estuvo en más de un 80%. Así o sea, son también elementos a tomar en cuenta de lo que tú comentabas. Pues Así es. El grueso de la población no está no es violenta, no está dispuesta a embarcarse en esa aventura que es descabellada. En lo absoluto, porque cualquiera que quiera su país y que tenga el más mínimo sentido común de saber qué es lo que le conviene a la República en este momento, evidentemente es el trabajo, es el progreso, es el esfuerzo, no es estar destruyendo las cosas. Estamos en problemas, en dificultades económicas y vamos a estar destruyendo nosotros mismos el país. Eso es algo verdaderamente absurdo. La gente no va a captar ese recurso, no va a seguir ese discurso de la ultraderecha. Y eso lo vamos a ver contundentemente el día de mañana en la extraordinaria concentración que va a hacer el pueblo venezolano, demostrando y dando al traste con esta nueva intentona golpista que ha hecho con mucha fuerza, orquestada sobre todo desde afuera, en este momento el imperio norteamericano contra el país. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis, Enrique. Mañana todos los venezolanos que queremos la paz debemos ir a la marcha, donde vamos con alegría, como siempre son las marchas nuestras, donde vamos a demostrar que estamos en contra de la violencia y que estamos respaldando un país que se está desarrollando, o que debe desarrollarse y está desarrollándose en paz y en armonía. O sea, no podemos seguir tolerando estos actos de violencia impávidos desde nuestras casas. Vamos a las calles, vamos a con alegría demostrarle al mundo que aquí hay Venezuela para rato. Luis, iba a decir algo. Sí, que la paz es un bien para todos. O sea, la paz no es nada más un bien para los chavistas, ¿no? La paz es un bien fundamental para todos los venezolanos. Todos debemos apostar a la paz, porque de la paz depende que podamos tener un desarrollo armónico e integral en todos los aspectos de nuestras vidas. Y otro elemento que yo quería, bueno, lo vamos a retomar entonces
no, me están diciendo que estamos tratando de establecer contacto con Tony, por eso esa es la dinámica de los programas en vivo. Estamos con Tony allá en Maracaibo, queremos establecer un contacto para que él también complemente este análisis, pero continuamos contigo, Luis, tú que has analizado el tema. Venezuela ha sido un pagador excelentemente puntual, por decirlo de alguna manera, de todos sus compromisos internacionales, y entonces ¿cómo se pudiera manejar estos ataques terroristas para tratar de ir en esa dirección, de seguir atacando por la vía del bloqueo financiero? Claro, en la medida en que todo esto afecta el riesgo país y se encarece la deuda de la República y los prestamistas potenciales para la República se contienen de darle préstamos a Venezuela, colocas a la República en un atolladero financiero verdaderamente importante, a pesar del cual, una cifra extraordinaria, se han cancelado alrededor de $60.000 millones, dicho por el propio presidente de la República, en los últimos 3 años de deuda externa, $17.000 millones solamente en el año 2016. Es decir, que fue un año terrible. Un año terrible. Pudiera decir que, bueno, una hazaña. Ahorita mismo, en este mismo instante, acaban de cumplir con los compromisos de deuda de los bonos de PDVSA, 2.000 y tantos millones de dólares en que se vencieron a principios de abril. Y estos sucesos buscaban justamente que PDVSA no lograra hacer eso, que la República no lograra cancelar ese pago de abril, y lograr por primera vez en 4 años de guerra económica salvaje, bestial contra Venezuela, que por primera vez el gobierno bolivariano cayera en default. Eso no va a suceder, está demostrado que no va a suceder. El presidente Maduro incluso nos ha dado cierto abreboca cuando no suelta prenda, ¿no? Como quien dice, de cuáles son ese oxígeno fresco financiero que hay por allí, y yo creo que puede venir por nuestros países aliados en el mundo, ¿no? Pues Daniel y Luis, creo que terminó ya la entrevista. El tiempo de televisión, tú sabes que es duro. Es implacable. Te damos las gracias enormemente, de verdad. Has aportado, como siempre, hace un excelente aporte y ha aclarado seguramente a nuestra gente el peligro que hay detrás de estos actos de terrorismo. Así mismo. ¿Ok? Hermano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, Daniel, y bueno, a Tony y todo el maravilloso equipo de producción de Bosa con Valdés. Vamos a un corte y ya regresamos con otro invitado especial.